espectro político español. Aquí la tiene. Alberto, me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas noches para ti en Madrid, tardes todavía por acá en México. Hola, ¿qué tal? Un gusto poder compartir este momento contigo. Alberto, vino un señor, Santiago Abascal de Vox acá a México y con gente del Partido Acción Nacional de Derecha en México firmaron una Carta Madrid. Así le llamaron, como una especie de acuerdo para que nunca se apodere el comunismo de México. Acusan al presidente actual López Obrador de querer llevar al país al comunismo y que en Latinoamérica, etcétera. ¿Quién es Abascal y quién es Vox en el espectro político de allá de España? Veamos, me permito con la mayor de las humildades precisar un concepto que viene a cuento de lo que los semióticos tuvieron como preocupación, es decir, el relato se basa en palabras, y todos los relatos, porque las palabras son verdaderos transformadores de actitudes. Cuando hablamos de derecha, estaríamos hablando de una opción que políticamente permitiría la construcción pacífica y generaría una sociedad en la que el enriquecimiento de los ciudadanos no sería solo económico, sino que sería existencial, el perfeccionamiento del individuo. Por lo tanto, no estamos hablando de esa derecha, de una derecha, si quieres, conservadora a la británica, inclusive conservadora a la francesa. No, aquí estamos hablando lisa y llanamente de una opción ultraderechista. Y si nos dejamos del eufemismo ultraderechista, estamos hablando de expresiones nítidamente nazis o fascistas. Y esto es así no porque lo diga yo, sino porque la metodología aplicada no es nueva. No es nueva, se aplicó en la Italia fascista de los 20 con la aparición del movimiento, digamos, liderado por Mussolini, y luego con el advenimiento de Hitler, luego con la consolidación que hubo en España en relación al franquismo. Entonces, el encuadre es ese. Ir contra AMLO es ir contra una opción política que los incomoda a estas personas. Ellos en este momento están construyendo, porque se fundan en las redes, inclusive sociales, que ya utilizó el trumpismo. Aquí estamos hablando de una internacional trumpista basada en algo así como en el cuento de la criada, ¿no? En Gilead, ¿no? Estamos hablando de una distopía, pero realmente lo que ha ocurrido con Texas ayer es la expresión cabal de lo que Vox pretende, digamos, imponer aquí. ¿Qué ocurre? Vox en España no es nuevo, era un partido minoritario y se convirtió en un partido oportunista e instrumental. Con la aparición del fenómeno Podemos en España, se produjo la ruptura de lo que aquí se llamaba el bipartidismo, que fue algo que verás que tiene que ver con lo que está ocurriendo en este episodio en México. Vox lo que viene a suplantar es al fenómeno de Ciudadanos. Ciudadanos, que fue una expresión aparentemente liberal, pero básicamente también derechista, con un espectro oportunista curioso, fracasó en su intento. Y entonces todos los recursos se aplicaron, se invirtieron en la consolidación de la opción Vox. Dentro de Vox está Espinosa de los Monteros,
hijo de un nazi histórico que participó de la consolidación del régimen en las primeras épocas del franquismo. Es decir, estamos hablando de estructuras sociales e históricas que le dan a ese fenómeno Vox el respaldo suficiente como para que ciertas personas diletantes, por ejemplo, el señor Abascal menciona las Fuerzas Armadas como si fueran, digamos, poco menos que él se convierte en una suerte de Cid campeador, y no ha hecho, digamos, no ha tenido experiencia militar, no ha hecho tampoco la milicia, ¿no? En segundo lugar, se le conoce como profesión laboral el haber participado en lo que aquí llaman un chiringuito, que es algo así como un pequeño tinglado, algo así como una estructura social financiada por Esperanza Aguirre en su momento, que le permitió vivir. De hecho, cuando se retiró de esa organización, se llevó 80.000 euros con él. Es decir, las fuentes de fondos que tiene Vox y que ha tenido Vox, algunos las asocian al movimiento disidente iraní. Estamos hablando de algo que tiene un carácter global, mi querido amigo. Es decir, la gente que nos está escuchando y viendo tiene que comprender que lo que se está dirimiendo en este momento no son episodios puntuales. Esta gente sigue el vademecum, digamos, sigue la metodología rigurosa que siguió Hitler en sus primeras campañas antes de tomar el poder, que por cierto lo hizo sin tener mayoría. Es decir, quieren el poder porque necesitan el poder para imponer el fundamentalismo, no porque ellos estén convencidos, porque son oportunistas. De hecho, Hitler en alguna medida tenía una estructura de pensamiento que evidentemente yo no admiro, pero sí considero que era respetable, pero esta gente es oportunista, literalmente oportunista. A la hora de la verdad, llegan a México, hacen ese planteamiento como si fueran ecuménicos, pero que no los, digamos, que no los engañen. Aquí la realidad es que es un fenómeno internacional muy bien financiado, que luego estuvo en los episodios de Bolivia con la caída de Evo Morales, que anduvo por toda la América del lawfare y de las acciones para derrocar gobiernos por métodos un tanto, digamos, antidemocráticos. Es decir, esa gente es lo que podría representar en este caso el señor Abascal. Y este señor Abascal, pues recibido por sectores del Partido Acción Nacional, que ahora muchos se deslindan, pero el caso está que firmaron esta supuesta carta, y la verdad es que quién sabe a qué comunismo se refieran, porque... Pues, es un cliché. Repiten los supuestos temores de que te van a robar tu propiedad, te van a robar tu piso, te van a robar tu finca, van a dirigir el pensamiento de tus hijos, cuando en realidad lo que imponen realmente como método es precisamente eso, es decir, controlar el pensamiento de la gente, porque no admiten la disidencia. Son xenófobos, son homófobos, no tienen una visión de proponer el talento como método, porque los que están dirigiendo esas organizaciones han tenido casos judiciales sospechosamente archivados que demuestran una cierta tendencia a usurpar títulos, a poder apropiarse de, digamos, de decisiones que no les correspondían. Entonces, tienen 52 diputados en España. ¿Y por qué los han tenido? Porque las fuerzas de derecha y centro derecha españolas estaban obsesionadas con la opción Podemos y Unidas Podemos, que es una opción que han tenido 17 causas judiciales, todas archivadas. Que son comunistas, hay un sector que es comunista, pero ¿por qué llamar comunista como si fuera un insulto?
hay una opción ideológica que puede perfectamente encuadrarse dentro de los parámetros democráticos, que han liberado a Europa, mi querido amigo Luengas, han liberado a Europa. Entonces, con esos antecedentes históricos, no podemos retrotraernos a la década del 30. Y los mexicanos, que son demócratas, que son libres y que tienen una conciencia revolucionaria muy, muy firme, no creo que caigan en esa trampa. Por eso están desertando de ese manifiesto. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, si me lo permites. Siempre a tu disposición por la verdad y la justicia. Gracias, Alberto Vila. Alberto Vila.